Amigos de Expreso de la Razón, bienvenidos a un nuevo episodio de Tertulia, este podcast en el que dialogamos, conversamos sobre lo que está ocurriendo en Tamaulipas, sobre los temas que más afectan la agenda pública del Estado. Y en el mes de junio, usted recordará, reunimos esta mesa en la que platicábamos sobre los resultados electorales, apabullantes en favor de Morena y muy duros para la oposición. Poco más de un mes después, aquí estamos para ver lo que ha ocurrido en estas semanas, analizarlo ya con más frialdad. Para ello nos acompañan dos ya integrantes de esta mesa de análisis. A mi izquierda, Luis Enrique Rodríguez. Luis Enrique, bienvenido. Gracias, Miguel. Bienvenido, Pedro. Maestro. Gracias. José Ángel Solorio, bienvenido. Gracias por invitarme. Pedro Alfonso García, como siempre. Luis Enrique, maestro Gloria. Bueno, lo decíamos en aquella ocasión, así a bote pronto, con los resultados todavía preliminares, lo duro que había sido para la oposición, una derrota muy difícil. Ya con el paso de las semanas se han ido asentando las aguas y se evidencia que la derrota, aparte de lo numérico, de lo cuantificable en cuanto a los votos, en cuanto a las posiciones que perdieron, pues también en lo político perdieron. Hay unas pugnas internas muy duras al interior de los dos partidos tradicionales. ¿Por qué no empezamos con eso? ¿Por qué no me ayudan con un análisis de lo que perdió el PAN y el PRI en esta elección? Pues el PRI está perdiendo hasta su referente histórico, su alma, la no reelección. Ajá. Y eso es lo que ha venido a traer una división interna en el partido que se está viviendo actualmente. La no reelección fue motivo de una revolución. Sí. La no reelección fue motivo de que asesinaran a Álvaro Obregón. Uh-huh. La no reelección fue motivo de que se eliminara el maximato y se diera paso. Ya había un sistema presidencial, pero no un presidencialismo mexicano. Entonces, la no reelección es de larga data, nos pasaríamos todo el día platicando ese tema. Y cuando el PRI la adopta en su órgano, la hace suya, el primer presidente, Manuel Pérez Treviño, hay una frase histórica que dice: venimos a quemar un derecho en aras de un ideal. Y eso fue. Por cierto, en esa misma convención donde se origina el PRI, Gonzalo de Santos dice: este partido nace sobre el cráter de un volcán. Y efectivamente, en esa convención prístina olía pólvora todavía. Iban con sus postes, con sus pistolas bien armados. Era muy difícil esa etapa, convencer al guerrero, convencer a los caciques regionales de que se hiciera un solo partido. Y el PRI, en la actualidad, le ha costado mucho el atrevimiento que tuvo el presidente nacional de eliminarlo de sus estatutos, la no reelección. Eso ha traído diferencias, una disidencia que se levantó. Y cuando todo el mundo esperaba que él saliera con un mea culpa y presentar su renuncia, que era lo digno y lo ético de un político de esa calaña, no fue así. Salió echando chispas, repartiendo culpas al pasado. Yo pensé que le iba a echar la culpa a Plutarco Díaz Calles y a Portes Gil, de que decían en las calles que ellos habían asesinado a Obregón. ¿Te acuerdas aquello de Portes de bien y cállese? Porque salió a repartir culpas. Yo pensé que iba a culpar a Luis Donaldo Colosio de que fue el que perdió el primer estado en Baja California. Y que iba a echar, culpas sobradas. Pero fue ecléctico en la memoria. Y se fue nada más sobre ciertos personajes los que estaban protestando. En el caso del PRI, ¿qué es lo que sigue? Pues vamos a esperar qué deciden los tribunales. El PRI se ve de diferentes arenas. Estamos a un lustro de cumplir los 100 años. Hay que ver el PRI de las lógicas locales, estatales y municipales. No se puede hablar holísticamente, pero en lo nacional no estamos bien. Y por otra parte, Acción Nacional, Acción Nacional tiene otra manera de regir
su vida interna. Ahí existen los que les llaman padroneros. Uh-huh. Y Acción Nacional ahorita ya han levantado la mano, tengo entendido que 4 personas, y las 4 personas, en ninguno está en su querer y haber aliarse nuevamente con el PRI. Entonces esto va de hecho lo están usando casi como bandera, ¿no? Claro, claro. Entonces, esto va a modificar completamente el escenario. Por eso insistía de que esta última elección agarraron la caja del sistema político mexicano y la sacudieron terriblemente más que en el 2018. Y los partidos quedaron totalmente descolocados, fuera de sí, perdieron sus órbitas. ¿Ve usted un futuro en el PRI? Depende. En la ciencia de la perspectiva, el futuro es hacer y azar. Maquiavelo tenía una frase que decía que la política es virtud y es fortuna, es suerte. Y la suerte es factor de los factores. ¿Qué va a suceder? Si el PRI hace lo que tiene que hacer y suceden cosas que le ayuden a resurgir, va a continuar. Pero la política, insisto, se da localmente. Hay alcaldías en capitales que se ganaron y de ahí puede volver a resurgir. Pero si tenemos a un dirigente nacional que trae otro discurso completamente distinto, va a haber un choque y no sabemos qué va a pasar. Habría que revisar, hacer un análisis de escenarios futuros, pero al final de cuentas, hasta ahorita los indicadores demuestran que hay riesgos. Hay crisis, pero ya esas crisis se han vivido, y esos riesgos se han corrido. No es la primera vez. Yo siempre he insistido que el PRI es un partido resiliente. ¿Ve usted peor el escenario del PRI actualmente que en 2006, cuando surgió el PUCOM y el PRI se fragmentó en muchos pedazos? Rápido te digo, para dejar el tiempo al maestro Solor, que tiene mucho que decirnos. Cuando exilian a Cádiz, todo el mundo pensó que ya era el fin. Y sin embargo, cambió de nombre en el 38, meses después de la expropiación petrolera. Después hubo otro rompimiento. Miguel Enríquez en el 52 estaban molestos porque no querían que gobernaran los civiles. Miguel Alemán era presidente y estaba proponiendo a Adolfo Ruiz Cortines. Y Lázaro Cárdenas apoyó ese movimiento con Genovevo de la O, estaba García Barragán, Marcelino, que es el abuelo de Omar García Harfuch. Estaba también en ese movimiento Francisco J. Mújica, que había sido gobernador de California, y estaban empujando y apoyando a que regresaran los militares. No se logró, siguieron los civiles, pero fue una gran ruptura. Luego llegamos a la ruptura del 87, que vino a las urnas en el 88, y fue una gran ruptura. La famosa caída del sistema. Y luego llegamos a otra crisis en el 94, el levantamiento zapatista, la muerte del candidato, y traíamos también otro problema serio, la economía. La crisis económica. Claro. Y de ahí al 97 es donde se pierden los controles. Pero fíjate cómo después de la crisis del 97, donde se pierde la mayoría en el Congreso por primera vez, supo reaccionar el PRI. ¿Quién se iba a imaginar que aquella máxima de don Adolfo Ruiz Cortines, de que el presidente, los gobernadores, los diputados federales, senadores les pone el presidente, los diputados locales y alcaldes les pone el gobernador? No, aquí se rompió. ¿Por qué? Porque Cedillo, en el 98, ¿se acuerdan ustedes? Hubo consulta a la base para el gobernador en el estado de Chihuahua primero y posteriormente en Tamaulipas. Entonces, supo reaccionar. Y vino la gran reforma. Cuando López Portillo fue candidato único y el PRI tuvo el riesgo de dejar de ser partido hegemónico y pasar a ser partido único, vino una gran reforma electoral. El Partido Comunista por fin tuvo registro, estaba en la clandestinidad. Entonces, ha sabido reaccionar el PRI. En esta ocasión, tú me preguntas, del 2000 supo reaccionar, porque además tenía una buena nomenclatura de gobernadores en los estados, eran otras condiciones. 2006 caímos a tercer lugar, supo reaccionar. Pero en esta yo sí veo una crisis de
de más calado, porque el dirigente nacional no se presta, no es el perfil que se requiere, no es el capitán de este Britannic, que esperemos no se hunda, él nunca se hunda, no tiene el perfil, ni tiene los tamaños, ni la inteligencia, ni la visión para sacar adelante el partido. Disculpa por favor con este. No, estamos escuchándote, a mí me parece que la consecuencia principal del resultado de las elecciones que recién concluyeron y que todavía está por verse en algunos resultados, pero que yo no veo cambios en cuanto a que pudiera haber nuevas elecciones en algunos ayuntamientos, en algunos distritos, etcétera. El resultado va a quedar tal cual. Me parece que ese resultados, la consecuencia fundamental es el colapso del sistema de partidos en Tamaulipas. Por principio, el PAN pasó de 650,000 votos a casi 400, o sea, una pérdida dolorosa y penosa. ¿Por qué? Bueno, ya lo hemos platicado muchas veces, una candidata presidencial que viene con un discurso de derecha, casi como el de Milei, nada más que no está en un escenario como el de Argentina y concita una serie de ánimo, de humor social adverso por esa exposición y por una situación de vulnerabilidad a sus candidatos. ¿Cuál es el resultado? La pérdida de la mayoría de los ayuntamientos, la pérdida casi total del Congreso local y la pérdida de casi todos los distritos federales y casi se llevan también Tampicos por unos corto cifra. La Nochuchonada era un Oseguera que venía de ser retirado de la candidatura, duró que de hecho no apareció en la boleta. Fuera, ¿no? sí, 6 semanas fuera. O sea, es decir, probablemente si lo han dejado hacer, este candidato hubiera también ganado. Más cuando los efectos de discurso de la narrativa de Xochitl impactaban fundamentalmente en esa región, porque quería desaparecer la refinería y por otras cosas más que se fueron añadiendo. Es decir, el PAN pasó de ser una fuerza dominante a una fuerza absolutamente declinante, y eso lo subió a una profunda, lo está incorporando una crisis estructural realmente evidente, ¿no? Y todavía falta por ver la pugna interna que se va a dar cuando se dé la sucesión del cachorro que ahorita dirige el Comité Directivo Estatal del PAN, y que creo que esa será la más alta cresta de la crisis que van a vivir estructural este partido. Y es muy probable que esos conflictos lo lleven a ser un ente más disminuido en la región. ¿Por qué? Porque Cabeza de Vaca no quiere soltar la dirigencia, y los grupos emergentes del panismo del sur y aquí de Mante y Jicotencal, pues también quieren participación en el liderazgo, toda vez que los resultados del cabecismo fue dramáticamente negativo. Eso es en cuanto al PAN. Y aparte, creo que las crisis de esos partidos serán de largo aliento, porque no hay una generación que pueda renovar las estructuras de liderazgo azules que hay en Tamaulipas. Yo no veo jóvenes, no veo sangre joven ni rostros limpios como para dirigir al PAN estatal en los próximos años. Los dirigentes dominantes son la vieja escuela del PAN, o los de Cabeza de Vaca, o los del sur de Tamaulipas, que no representan ninguna oxigenación en cualquier escenario para el PAN. Y eso me hace prever que el PAN será un partido descuadrado en los próximos años. El PRI realmente me parece que fue el más dañado en esta elección que pasó,
con los resultados. ¿Por qué? Pues porque pasó a ser un partido con 150, 200 mil votos, con Edgar Mellen, pasó a ser un partido en liquidación con 60, 70 mil votos, no sé, nada. Perdió las 2, 3 alcaldías que tenía, perdió una de la diputación seguramente, tenía 2, perdió una, está enfilada solo Paloma. Y tampoco veo una dinámica saludable en cuanto a su reemplazo de liderazgo. Están peleando los liderazgos como una opción renovadora. Ramiro Ramos de que ya fue dirigente. Sí, ya que es un cuadro realmente a la baja, ¿no? Uh-huh. Están peleando los viejos ex dirigentes del PRI estatal, Sergio Guajardo, Eliseo Castillo, que de repente opina ya dentro del PRI, nuestro compañero aquí de mesa, Luis Enrique, que también fue del PRI, y que según hemos visto te has reunido con algunos PRIistas para debatir la crisis que estás viviendo y que realmente sí es de preocupar. Pero yo no veo cómo pueda levantarse el PRI en este momento en Tamaulipas. El liderazgo del PRI ahorita con Paloma es patético, sumándose ella, veniendo de una familia progresista y muy crítica de la situación social del país, deviene en una defensora a ultranza de la reelección de Alito. Públicamente es su postura, no sé si habrá cambiado anoche, ¿verdad? Pero antenoche era esa. ¿Quién puede renovar el PRI? No veo en el corto plazo, no estoy hablando de un año, 2 años, no. Estamos hablando que se puede llevar esas crisis tanto del PAN como del PRI todo el sexenio de Américo. Villarreal nada. Es decir, seguirán pudriéndose estas estructuras. Me parece que también Morena entra en un proceso de ebullición, en un proceso de exhibición de sus debilidades estructurales. La profesora que lo dirige actualmente, desaparecida, no se sabe dónde opera el comité estatal, ni el consejo estatal de Morena, quiénes son, quién llegó, quién se fue. Yuridia no sabe nada, está ajena al debate nacional, no se sabe cuál es su opinión sobre la reforma judicial, no se sabe cuál es su opinión sobre las reformas estructurales que vienen para retomar la cuarta T, el control del Congreso y sanear y un poco superar las estructuras que heredó el cabecismo en Tamaulipas. ¿Ven ese riesgo en este contexto que mencionas, Solorio, de que a falta de una oposición fuerte en los otros partidos, en el PAN y el PRI, la oposición a Américo o a Claudia provenga de dentro de Morena? Bueno, a ver, vamos a continuar con la minería de datos. Yo tengo una premisa: dato mata relato. Los datos son duros y los relatos son blandos. Me voy por los datos. Estamos hablando de que Morena sacudió la cajita del sistema político mexicano y todo el mundo quedó descolocado. Morena a veces denota que no sabe qué hacer con el poder, ahorita recién otro color. Y los otros partidos no saben qué rumbo tomar. Por eso está ese escenario con incertidumbre. El PRI de Tamaulipas, yo creo que va a quedar más o menos en 80,000 votos. Pero en el 2016, si no mal recuerdo, fueron 65, en la extraordinaria fueron 24 y ahorita son 80. Todos los partidos, de alguna manera, decía Polibio, tienen decadencia, todos los regímenes. El PRI entró en decadencia. Pero una vez que terminas el ciclo de las formas de hacer política y gobierno, regresas al origen, que es la monarquía, el dictador. En el PRI lo estamos viviendo. Terminamos el ciclo con la autocracia, que es el gobierno de la muchedumbre, y estamos
ungiendo ahora a un tirano. Esa es la historia. Pero les comentaba que... Alito Moreno, ¿no? Para ponerle nombre. Pero hay que verlo en las tres arenas. En la arena estatal suceden o pueden llegar a suceder cosas distintas. ¿Hay manera de que se levante el PRI? Sí hay manera. Pero se necesitan nuevos cuadros, nuevas caras, necesita hacerse un cambio a fondo. Pero llama la atención que los candidatos en esta contienda, la gran mayoría eran jóvenes. La reserva del partido, estamos reservados, no hacen, difícilmente haya quien aspire a una posición en el partido, un puesto de elección popular. Nos hemos convertido en algo así como en guardianes de la reserva, ¿sí? Y vemos con buenos ojos que haya más de 10 personas, y te puedo decir muchos nombres, que tienen capacidades o interés de dirigir el partido. Empiezo. Heriberto Ruiz Tijerina tiene mucho que ofrecer para ser dirigente. Graciela Delgado, David Rivas Alvarado. Estoy hablando de una generación mayor. Espero no se me pase nadie. Lupita Flores, de Suárez. Amira Gómez, que no ha sido presidenta. Me baja un poquito de a la edad. Alejandra Cárdenas. Mayra Ochoa. Montserrat. No, ya se fue. Ya se me fue. No te metí por la historia. Y que la vez o no se fue. Está un pasito ahí de Morena, ¿no? De Morena. Sigue mandándonos basura. Y les encanta. Al otro va a ser candidata a usar. Sí, ya viene el otro. Y estaba con Merena Rodríguez Militerán. En la frontera está mi amigo, que es regidor, actualmente es regidor, bueno, Benito Salvarela. Está Arturo Núñez, Sergio Carriola, está la Churrera, Carlos Morris, y me puedo seguir. O sea, pero tú les ves potencial como para dirigir ese partido. partido. Ha tenido una gran caída. Pero mucho está en la capacidad de respuesta y la capacidad de liderazgo que tengas para ver si la caída fue al hoyo o fue rebote. Ojalá que sea rebote, digo. Entonces, por eso insisto. Si ustedes revisan los números, a ver, hace 6 años la presidencia la gobernaba el PRI. Sí. ¿Quién hubiera pensado en el 2017, si hubiéramos ido a un café y nos hubiéramos topado en la otra mesa y hubiéramos saludado al doctor Américo Villarreal, que pudiera haber sido gobernador del estado? ¿Sabes cuántos votos sacó Morena en el 2016 campaña de gobernador? No más de 30,000, Héctor Garza. Y Américo, 6 años después, llega con 700. Están los datos, o sea, nadie en política no hay muertes. Nada la ley de Lavoisier de química, nada de la materia. Nada se crea, nada se destruye, todo se transforma. Si no te transformas, el PRI se está transformando en la cuarta transformación, al parecer. ¿Y sigue existiendo algo de las estructuras que tanto presumían antaño? Mira, yo he tomado mi punto de vista. Es una gran mentira que se ganan elecciones con los programas sociales. Los programas sociales existen en México desde 1997. El primero que los trajo fue Cedillo. Las transferencias monetarias. Desde entonces, oportunidad, prospera, progresa, etcétera, 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 ¿sí? Al elector, al ciudadano, es mentira que se le ponga un chip en la nuca, en el brazo, donde quieras, y que a control remoto lo lleves a la urna. Bendita la libertad y bendita la democracia. Porque tienes un minuto en el que eres dueño de tu decisión, dentro de la mampara, que votas por quien te da la gana. Te den o no te den. Pregunta: ¿cuántas despensas, camisetas, playeras, apoyos entregó López Obrador en el 18? Nunca. Con programas sociales, 30 millones de mexicanos beneficiados. Claudio Sheinbaum saca 36 millones. Con más gobernadores y con programas sociales, son 12 millones. O sea, hay otras cosas. Esto es multifactorial. Una de ellas es que los partidos políticos no hicieron su tarea.
Los partidos políticos vieron su interés, dejaron sola la candidata. Nunca hubo oposición. López Obrador fue un buen estratega. Oye, sacó con tiempo las consolatas y tomó el ámbito mediático. No hay vacíos en política. Pero se llenó con las consolatas. Para cuando saca su candidata ya estaba arriba. Y la supo mantener con los programas sociales, la supo mantener con los gobernadores. Sí, esto no es nuevo. Lo que pasa es que yo creo que los dos partidos se tiraron de la hamaca. Ellos pensaron nada más en sacar cierto número para tener posiciones y privilegios. Y la verdad, yo los vi ausentes, completamente ausentes. Entonces, las militancias, al final de cuentas, ya no existen. Ya no hay partidos de masas, hay partidos de intereses. El ciudadano, pues a quien le ayuda, claro, que de reciprocidad va y apoya. Imagínate, hace pocos años el PAN hacía actos masivos, ahorita uno que puede hacer uno. El PRI hacía actos masivos, ahorita uno que puede hacer uno. Pues quien tiene el poder y lo sabe hacer. Y en Morena hubo un trasvase muy serio, muy enorme de varios partidos, pero el PRI fue el que se vació más para ella. ¿Por qué? Porque hay más coincidencia en los dos. López Obrador siempre lo he comparado con el Gil de los 70, hasta la guayabera se trajo de aquella época. Somos cuarta T. Hasta la guayabera se trajo de esa época, ¿sí? Pero ahora con Ahora, de que es un zorro y de que el señor ha dado cátedra, definitivamente. Pero regresando al escenario regional, prosigo con mi planteamiento inicial del crack, el crujido de la estructura partidista tamaulipeca. ¿Cuál es la organización que más expectativas tiene en el corto plazo en la región? Desde mi punto de vista, me parece que Morena. ¿Por qué? No porque la dirija quien la dirige actualmente, ni porque pueda ser renovado por otro cuadro más capaz y más talentoso. No, por las dinámicas nacionales. Me parece que en el escenario nacional, quien tiene más posibilidades concretas de mostrar un liderazgo funcional, digamos, para el escenario, es Morena, porque está muy enfilada para suplir a Mario Delgado, la secretaria de Gobernación, Luisa Alcalde Luján, sí, que está muy ya... Es prácticamente la única aspirante, ¿no? Única, etcétera, etcétera. Me parece que es un liderazgo que representa la nueva camada de líderes de la Cuarta T en el país y que se embona perfectamente en el proyecto del segundo piso de la Cuarta T de la presidenta Claudia Sheinbaum. Es incluso una mujer más joven que el promedio de la generación del gabinete que ahorita tiene Claudia, que a lo mejor anda un promedio de 60 años. O sea, no hay propiamente un relevo generacional marcado en la cantera de funcionarios, altos funcionarios del gobierno federal de la Cuarta T. Porque si lo comparamos con Alito, que seguramente se va a reelegir, pues va lejos de generar expectativas a un priismo tamaulipeco, ni a la burocracia que se quedó fuera y que quiere regresar a la dirigencia del partido. Pues no creo que genere condiciones positivas. Me parece que va a haber un retroceso si se reelige Alito, que está muy visto que se va a reelegir. Me parece que va a entrar en otra profunda crisis más marcada que la que ahorita estamos viendo. Me parece que va a haber escurrimientos para otros partidos, va a haber muchos grupos de detractores
de la dirigencia y obviamente de los candidatos que surjan de esta dirigencia en las próximas elecciones. Es decir, no veo cómo pueda salir de la crisis en el mediano plazo el PRI. Y por supuesto que va a arrastrar las estructuras regionales a esa profunda enfermedad que se llama hálito. Me parece que el PAN a nivel nacional tampoco colabora con la pudrición que está viviendo el panismo tamaulipeco. El cachorro ya dio lo que pudo haber dado, no se ve un reemplazo saludable, ni un liderazgo medianamente respetable para la dirigencia del Comité Director Estatal del PRI, y con un dirigente como Maquito Cortés, que realmente no hay a quien irle, si a Maquito o a Lito. Son exactamente cortados por la misma tijera. Son corruptos, son lentos de pensamiento, por no decir una palabra más peyorativa, son autoritarios, no representan ni siquiera la vocación ni la ideología de la militancia más fuerte de sus partidos. Y eso me parece que va a arrastrar o está arrastrando a las estructuras panistas en la región, a todos los panismos tamaulipecos, lo está ensuciando la opinión y el liderazgo de Alito. Me parece que el alcalde tiene la oportunidad aquí en Tamaulipas de oxigenar, de construir una red realmente que funcione como partido y no como un grupo de parásitos que navega y subrofea sobre el gran capital político, cultural y de liderazgo de Andrés Manuel López Obrador. Eso es lo que ha hecho la gran mayoría de los líderes. No hay comités municipales de Morena. De hecho, no hay comité estatal de Morena. Entonces, esa es la gran tarea que tiene. ¿Por qué veo con mayor expectativa a la cuarta T en Tamaulipas? Pues porque ganó. Y vamos a tener presidente de la República. Y vamos a tener toda una estructura de programas sociales que Luis Enrique dice que siempre ha habido, sí, pero no en esta magnitud, ni en esta cantidad ni calidad de los beneficios de la política social de un gobierno. Jamás los adultos mayores habían recibido lo que están recibiendo. Jamás un obrero en la frontera había recibido los salarios que está recibiendo. Jamás. Entonces, ahí están los resultados, muchos de la política. Si uno analiza la tendencia electoral aquí, yo me acuerdo, yo fui a votar y había 50 adultos mayores adelante de mí en la casilla. Dije yo, pues aquí ya, Morena definitivamente va a ser bien. Entonces, veo crisis muy profundas en el inmediato y largo plazo en Tamaulipas para el PRI, para el PAN y el PRD ni se diga. El PRD ya ni mencionado. Literalmente desapareció. No existe. Y posibilidades reales de consolidación de Morena como partido. Sí, la lideresa nacional, que sin duda va a ser, estructura bien en las regiones, porque es una tarea nacional. Los comités directivos estatales y al menos los comités municipales de las principales ciudades de cada entidad, en el sentido demográfico y en el sentido económico. Perdón. Maestro, Luis Enrique mencionaba posibles liderazgos para el PRI. Tú cuestionas a Yuri Iturbe. ¿Qué liderazgos ves aquí en Morena? En Morena, yo creo que va a surgir algunos liderazgos de los alcaldes electos, los diputados locales electos y los diputados federales electos. ¿Qué cuadros emergentes, jóvenes veo yo en Morena? Yo vería, por ejemplo, ganó el Chavo, ¿no? Beto Granados de Matamoros, por ejemplo. En Reynosa, los diputados locales. Está la diputada Magali de Anda,
es una chava que está dentro de las generaciones emergentes. Me parece que aquí en Victoria 2 o 3 cuadros importantes pudieran considerarse como sangre joven, como la niña esta diputada que ganó, Catalina. Me parece que es un cuadro emergente, un rostro joven, limpio, que puede fortalecer la estructura partidista de Morena en el estado. En el sur también veo la emergencia de cuadros destacados. Uno de ellos, el diputado Leija, Claudio de Leija, que ya fue diputado local con el PRD. Digamos, es de la generación intermedia, tendrá algunos 50, 52 años, pero me parece que es un cuadro que puede considerarse como emergente, ¿no? Me parece que otro cuadro emergente interesante es la alcaldesa de Mante, que ganó contra todos los pronósticos. Ya habrá otros regidores, otros funcionarios municipales que se incorporarán a esto, esperemos, pero yo veo en el escenario un poquito más madera de hondo cortar para Morena Tamaulipas que para el PRI Tamaulipas o el PAN Tamaulipas, hasta ahorita. En el PAN, por ejemplo, todo hace indicar que Luis René Cantú va a regresar, si no es que ya está otra vez como presidente del comité estatal. Pero ven a los otros liderazgos regionales, casos muy concretos, Chucho Nader en Tampico, el Truco Verástegui en Mante, peleando por esa dirigencia, no directamente ellos, pero con algunas personas de sus grupos. De entrada, así rápido, hay dos partidos en reconstrucción, que es el PRI y el PAN. Hay un partido en construcción, que es Morena. Y otros en demolición. Y otros, bueno, ya se van a perder. Subasta. Pero MC está macizo, de alguna manera. El Verde y el PT están en jauja, no tienen problema. Pero creo que así pudiéramos ver una radiografía. Sí, en realidad la crisis grave es del PAN y el PRI. Más del PRI, creo que más del PRI, porque el PAN es muy fácil que salga. Pero además el PAN quedaría polarizada a la izquierda y a la derecha. Y el PRI ya perdió el centro ideológico, pues ya lo sabemos. Ya dijeron que no son los liberales, entonces la izquierda está ocupada, ¿para dónde vas? Pero bueno, localmente, si tú revisas las estadísticas que son hermosas, porque te dicen muchas verdades, los electores van cambiando de una elección a otra. Son volátiles completamente. Ningún partido puede tirar cohetes y aventarse confetis de que llegaron para quedarse. El PRI fue el partido del siglo XX. Morena tiene un gran reto, o sea, en el siglo XXI. Pero el PRI tenía un recetario secreto. Tenía un recetario secreto que poco se habla de él, porque no son reglas estrictas. A principios del siglo pasado, Gaetano Mosso, Wilfredo Parete, Robert Mitchell, 2 italianos y un alemán, Robert pues italiano, hicieron una revisión y llegaron a una conclusión. La renovación de las élites es lo que daba permanencia a los partidos y a los grupos políticos. El PRI era una monarquía absoluta sexenal que se le daba transversalmente, lo decía Daniel Cosío Villegas. Imagínate el hombre del poder, con todo el poder que te puedas imaginar. El quinto año tenía que elegir a su verdugo. Y no solo eso, tenía que entregarlo definitivo y para siempre. Ya nadie le iba a hacer caso. La gran pregunta, en esta conformación de partido que va a tener Morena, ¿cómo va a ser Claudia Sheinbaum? La historia se repite. ¿Va a terminar con el maximato como Cárdenas? ¿O va a ser como Pascual Ortiz Rubio? ¿Va a haber el poder bicefálico, diarquía? ¿O va a llegar a ejercer el poder ella? Los hilos que están mandando no son así. Gran parte del gabinete es heredado, no hay renovación de élites. En el PRI había renovación, se iban todos y se vaciaba el salón y volvían a entrar. Aquí no es así. La dirigencia que están proponiendo, pues viene de lo anterior. Vaya,
La presidenta que tenemos, su origen es la clase media ilustrada. Es una mujer que ya probó el American Way of Life, vivió en Estados Unidos, estuvo en Berkeley. Tiene otra mentalidad muy distinta a López Obrador, eso creo yo. Entonces, habría que ver cómo se construye Morena. Habría que ver cómo se construye, pero las militancias no existen. Los partidos tienen que ser de causas y de cuadros. Era lo que afirmaba Mosca, Gaetano Mosca, y renovar las élites para subsistir. Y había en el código de ética, no escrito del PRI, otra palabra, se llama omertà. La omertà es el código de silencio de la Cosa Nostra, de los sicilianos, pero aquí te ibas calladito, calladito. Y tenemos un dirigente ahorita que desbocó y que no sé qué tantas cosas inventó. Y otra de los ingredientes de las recetas secretas era la disciplina. ¿Por qué? Porque se sabía que el PRI se renovaba cada 6 años y si no te tocaba la tómbola en esa, te tocaba en la otra. Pero cuando se pierde todo eso, se pierde identidad, se van perdiendo las costumbres, el PRI llegó a ser un sistema de vida política. El PRI, querramos o no, es la escuela de cuadros de la gran mayoría de los políticos que están en el país. Si tú revisas otros partidos, traen mañas muy similares a las que se originaron ahí. ¿Usted cree que Morena pueda tener los alcances que llegó a tener el PRI? No sé. Insisto, el futuro es hacer y azar. Si el azar, si las probabilidades están con ellos y el hacer, las posibilidades hacen las cosas bien, como se tienen que hacer, puede transitar y puede llegar a ser, ¿por qué no?, el partido del siglo XXI. El problema que yo creo que va a tener Morena es, cuando no tenga López Obrador, la gobernabilidad interna, que sea el maestro Solorio, coincide con él. ¿Cómo se va a gobernar? Si van a prevalecer los panistas que llegaron, los periodistas que llegaron, los periodistas que llegaron. ¿Qué grupos van a prevalecer? Los duros de Morena ya no están. Héctor Garza ya no lo vemos en el escenario, que fue candidato a gobernador. Entonces eso es un proceso de ellos que tienen que decidir ellos, al final de cuentas. Quiere decir, les cuaja, no les cuaja, el tiempo lo dirá. Pero en el caso de Morena, creo que es un déjà vu al final de cuentas, del PRI de los 70s, sobre todo el gobierno de López Obrador, y el PRI que está ahorita y el PAN que está ahorita, yo creo que nunca habían tenido una crisis similar. El PAN menos, como comentamos, pero el PRI sí lo veo secuestrado. La delincuencia, un grupo pequeño de delincuencia organizada. ¿Por qué no ponen a Lucino mejor? Fíjate, Tamaulipas. Lo hemos pensado. Fundamental. Lo hemos pensado, pero yo creo que tenemos que darle también oportunidad a los jóvenes. El maestro Lucino pues, es un referente histórico en el partido. O sea, ya lo que le digas, entonces, edad política. Existe, o sea, tienes a López Obrador, que no es tan joven. Pero es mi presidente, papá. Eso va. Mira, déjenme terciar aquí con mi amigo el licenciado Rodríguez para empezar un debate que es necesario, tanto en el país como en la región. Porque el gran error de las oposiciones y de los ideólogos de las oposiciones es que manejan un marco teórico rebasado por la realidad social mexicana. Mencionar a Cosío Villegas era palabra de Dios hace 20, 30 años, con el presidencialismo que él explicó. Presidente fuerte, partido fuerte y estructuras fuertes. Eran las piezas esenciales del sistema político mexicano. Aquí el error de percepción de mucha gente, incluso estudiosos de la política, es seguir o pretender encuadrar a López Obrador
con las conductas del viejo presidencialismo, López Obrador inició el nuevo presidencialismo mexicano. El nuevo presidencialismo mexicano. Ya. Discrepo, pero. Bueno, déjame te explico. Pero te entiendo. Déjame te explico. Primero, el presidente fuerte. Segundo, el partido fuerte. Tercero, el involucramiento del electorado mexicano en la elección de sus candidatos y posteriormente de sus representantes. Ese es el nuevo presidencialismo. ¿Cómo legitima todo esto López Obrador? Con las encuestas. Ese es un instrumento de la gobernabilidad y un instrumento del nuevo presidencialismo que generó Andrés Manuel López Obrador. Eso es. Y eso está haciendo el nuevo presidencialismo. Claudia, ¿por qué está manejando nombres muy ligados a López Obrador? Porque es un cuadro del López Obradorismo que nucleó su equipo en la Ciudad de México. Es decir, no tenía la amplitud que tuvo el movimiento de López Obrador, social y políticamente. Por eso, alcalde al PRI, por eso los secretarios, buena parte de ellos viene de la estructura de López Obrador. Aquí entre paréntesis sería bueno evaluar, porque va a cambiar la correlación de fuerzas al interior de Morena en Tamaulipas. Helmut, se llama el chavo de Tampico, Helmut, que fue en el gabinete legítimo secretario de Energía. ¿Con López Obrador? Con López Obrador. Ahorita se maneja muy probablemente para dirigir Pemex. Ya en este iniciando. Wow. Eso cambiaría porque será el Tamaulipeco hasta ahorita más relevante. En el gabinete ampliado, digamos. No gabinete, pero gabinete ampliado. Y estaríamos hablando de un precandidato muy sólido para la gobernatura en 3 años más. Bueno, entonces, ese es el nuevo presidencialismo. ¿Qué dijeron los críticos? No, López Obrador, como todos los presidentes que hemos visto, al 5º año se desinfla. No se desinfla. Al 5º año tiene que nombrar candidato y se va a escurrir los otros candidatos. No se escurrieron. Va a entrar una crisis económica como todo, porque los mercados y qué. No. Ese es el nuevo presidencialismo. Manejar la sucesión. ¿Qué hizo López Obrador cuando tuvo que definir? Y ya lo dijo, que iba a ser, entre líneas, que iba a ser la candidata a la presidencia, Claudia Sheinbaum. Dijo, porque conoce y sabe la historia. Yo no voy a cometer el error de Lázaro Cárdenas. ¿Cuál fue el error de Lázaro Cárdenas? Para muchos analistas y para López Obrador, que en su sucesión estaba Mújica, natural, porque era de izquierda, era radical, pero tuvo miedo. Es donde Cosío Villegas construye la teoría del péndulo, que ahora reformista y ahora radical, y pone a Ávila Camacho y truena todo. Dijo López Obrador, yo no voy a cometer ese error. ¿Qué estaba diciendo? Que iba por la continuidad. ¿Quién es la continuidad en ese ramillete que ya habíamos visto de hace 2 años? Monreal estaba fuera. Marcelo, fuera también. El López, su paisano, era una especie de continuidad de la región. O sea, es López Obrador una síntesis de lo mejor del presidencialismo que vivimos en el pasado y el presidencialismo que está construyendo él y que va a continuar. Sheinbaum es parte del presidencialismo nuevo que construyó y sigue construyendo
Andrés Manuel Y ha sido López muy Obrador. clara ella en el tema de la continuidad, ¿no? Claro, Básicamente lo que sale a decir cada día es ni un paso atrás con la cuarta transformación. Claro. Ni zigzagueos también. Entonces, eso de hablar de que no una jetatura aquí, que un maximato, no. López Obrador sabe que si se mete en las patas del caballo, los intereses del Estado son superiores a cualquier vocación de grupo, de élite. Esto no puede haber dos presidentes, menos en esta modernidad que estamos viviendo. Y el presidencialismo, repito, que construyó, está construyendo y sigue en construcción López Obrador. Ese fue el gran error estratégico de la oposición en México, no haber entendido las dinámicas políticas, las nuevas que había implementado Andrés Manuel López Obrador. Esa es lo que hay que discutir. El PRI ya es otro fenómeno. Bueno, pues entonces ¿En cuál parte discrepabas, Sí, Luis? mira, A ver. el país no se ha hecho de 6 años para acá, ¿eh? Es una mentira. López Obrador me dice que un presidente fuerte, un partido fuerte, electores fuertes, y que con Salinas no estaban así. Con De la Madrid no era así. Claro que era así. El presidencialismo viene desde Cárdenas y no ha variado. Y dice que el maestro, con todo respeto, pero no coincido, de que López Obrador, el gran mito, dijeron que se iba a caer, que se iba a deshacer. Tuvo su crisis López Obrador. Claro, como todos. Todos somos humanos, digo, pues, al final de cuentas. ¿Cuál fue la gran crisis de López Obrador? 2021. Dato mata relato. Datos duros sobre ¿Pero datos cuál blandos. fue la crisis? Del resultado electoral. ¿Cómo quedó el Eso, Congreso? ¿A eso le llamas crisis? Bueno, es una crisis al final de cuentas del todopoderoso. Cedillo perdió todo el Claro, Congreso una crisis. y no entró en crisis. No pues, entró en crisis. A ver, vino una reforma electoral posterior. Pero no entró en crisis. Bueno, son crisis, tal vez así que perdió el 2000. Y eso, Bueno, pues, aquí se pierde y se a ver, gana. Hay que ser, vamos a intentar ser subjetivos y no, objetivos y no nos metamos en la opinión personal, porque vamos a discrepar. Tú tienes una visión cuatroteísta que yo respeto mucho. Claro. Y yo tengo una abierta, ¿no? Ecléctica. Totalmente, sincretismo, al final de cuentas. Entonces, López Obrador comentaba que fue un presidente muy astuto. Al final de cuentas, supo con la minería de datos que le aportaba la historia, armar su sucesión, sacar adelante. Y otra vez, los programas sociales no son producto de este sexenio, es una gran mentira. Pero ¿quién dice eso? A ver, ¿Quién dice eso? están los datos. Pero ¿quién dice que la política de asistencia social y el bienestar? López Portillo con el IMSS Coplamar, perdón, con el puro Coplamar. López Portillo con el Coplamar, ¿te suena? Ahí empezó. Entonces, ¿cómo eran los programas? Eran focalizados. Ojo, una cosa es igualdad y otra cosa es equidad. ¿Sí? Amartya Sen, Premio Nobel de Economía, hindú, hace una reseña de que se debe atender más la equidad que la igualdad. ¿Cómo le vas a meter la misma cantidad de dinero a la bolsa a una persona que tiene ingresos suficientes, de qué vivir, tiene casa, trabajo, etcétera, nomás porque cumplió 65, 68 años, y a una persona que no tiene ni qué comer ni qué vivir? Tienen que ser programas focalizados, tiene que haber reglas de operación. Le das el dinero a jóvenes, adolescentes. El dinero se le debe entregar a la madre, a quien es el agente coalescente, el segmento que hace el núcleo de la familia, es la que lleva el gasto. Esas son las críticas a los programas sociales de López Obrador. Qué bueno que ayuda a la gente, nadie está en contra de eso. Pero las transferencias monetarias deben ser reguladas y deben tener reglas de operación y tienen que ser focalizadas. Bueno, habrá quien discrepe, puede ser, pero en mi opinión, creo que el dinero tiene que entregárselo a la madre familia sin descuidar la salud y la educación.
están completamente descuidadas. Y eso no lo digo yo. Eso está día tras día en los hospitales y clínicas que son del Estado. La educación. Tuvimos 2 años de pandemia, 2 años de COVID, se perdió. No es lo mismo la pandemia que estar enfrente al maestro. ¿Cuáles son los programas compensatorios, regulatorios? ¿Cómo iban a atraer a los alumnos que no perdían esos 2 años? Yo nunca los escuché, tal vez existan, yo no los conozca. Pero sí hicieron un proyecto de la nueva escuela mexicana que es completamente doctrinaria, perdón. En el mundo lo que prevalece es la teoría de las inteligencias. ¿Sabes qué decía Althusser? Que la escuela es un aparato ideológico de Estado. Entonces, suponer que la educación y las escuelas van a obedecer a otros intereses que no sean del Estado, pues es una ilusión, es una negación al conocimiento que hay sobre la educación. Pues hay que ver por qué en Japón, por qué en Corea del Sur, o por qué en la Universidad de Estados Unidos, por qué fue la doctora Sheinbaum a estudiar a una universidad de Estados Unidos y no una de Cuba o de Venezuela. Pudo haber escogido, bueno, fue una decisión personal. Uno de los temas que minaron mucho la credibilidad de los partidos como el PRI y el PAN en su momento fue el tema de la corrupción, y fue una de las banderas y fortalezas de Andrés Manuel López Obrador. ¿Considera usted que en algún momento esta problemática impacte a Morena y a toda esta, no quise decirlo fauna, pero voy a decir de otros grupos políticos que se han ido fumando? Mira, yo creo que Andrés Manuel López Obrador siguió al pie de la letra, of the book, el manual del dictador. Supo imponer su discurso, encontrar culpables, preferentemente hacia el pasado. Es más nuevo, se hizo también en algunas épocas del PRI. Pero al final de cuentas, como comento, es un animal político. A todos se los llevó. Eso a mí no me queda duda. Oye, la Casa Gris contra la Casa Blanca pues eran muy similares. Lo de Ciudad Juárez con el Yotzinapa pues eran muy similares. O sea, ¿y por qué no le empató? Hay un excelente libro que se llama Going Public de Samuel Kerney. Explica los discursos y encaja perfectamente el discurso carismático de López Obrador. Si yo les pregunto qué dijo ayer López Obrador en la mañanera, pues no vamos a saber. Sin embargo, es todo un mito de la mañanera. ¿Y quién ve la mañanera? Lo que pasa es que se traduce en la mañanera, se socializa, que es otra cosa. Pero es un animal político, definitivamente, y los partidos de oposición no supieron ser oposición. Los partidos de oposición siguieron creyendo que estaban en el poder. Cuando sucedía algo, imagínate, si López Obrador hubiera sido opositor de López Obrador, ¿qué hubiera dicho del Tren Maya, del aeropuerto? ¿Qué hubiera dicho de Dos Bocas? ¿Qué hubiera dicho de tantas cosas? De la Casa Gris, etc. Pues no hay oposición. Están muy chiquitos, o sea, no le alcanzan a la estatura, definitivamente. Y como te decía, Morena es un partido en construcción, hay que ver qué va a pasar. Yo no sé, no conozco sus entrañas. Que si los cuadros locales, que si, pues mira, yo te decía, ¿quién apostaba que en 2017 el doctor Américo Villar iba a ser gobernador? Nadie. ¿Quién apostaba que Morena iba a ganar la gubernatura cuando traía 30,000 votos de la elección del 16? Nadie. No hay nada escrito. No hay nada escrito. Entonces, esto al final de cuentas es azar y hacer. Probabilidad y posibilidad. Y dijo Maquiavelo, virtud y suerte. Fíjate que en cuanto a la corrupción, creo que esa es la gran debilidad de la oposición. Para construir una narrativa anticorrupción, necesariamente tiene que ser blindada, amacizada, con
un ingrediente ético y moral. Por eso el PAN y el PRI ahorita están imposibilitados para construir un discurso de esa naturaleza. Imagínate a Alito hablando de un proyecto de moralización. Imagínate a Cortés hablando de un proyecto de ético para el país. Entonces, no es lo mismo que surja un líder X con cierta personalidad, con carga ética, a que un político tradicional hable de sanear las relaciones de honestidad en una estructura de gobierno. Ese tipo de críticas son realmente demoledoras cuando se vienen de alguien que puede hacerlas con cierta fortaleza que le da legitimidad. Esa es la gran diferencia entre el López Obradorismo, que construyó un discurso de saneamiento moral de los gobiernos desde una posición personal realmente maciza, sólida y respetable. De hecho, el discurso anticorrupción fue lo que más interés del ciudadano atrajo de la personalidad de nuestro presidente ahorita. En estos momentos, ¿qué tan rentable puede ser construir un discurso anticorrupción cuando los dos principales cuadros de los partidos del PAN y del PRI vienen de los sistemas más descompuestos en la historia del país? Entonces, creo que es un nicho muy importante el de construir críticas sobre el manejo honesto de los dineros de la sociedad, pero también hay que tener mucho cuidado de cómo lo construyes y con quién lo vas a construir. Ahorita no veo, por eso también ese es otro inconveniente y otro lastre que traen las estructuras políticas partidistas tradicionales. Es que, imagínate, hablaba López Obrador y luego hablaba Alito y hablaba Marco. ¿A quién le creías? Ya lo dijo el maestro. Pues sí, no había oposición. No había. Y sigue no habiendo oposición. Luego vemos a Marco Cortés discutiendo con Calderón y lo señala por García Luna. Por eso. Pero aparte, ¿a quién le crees más? ¿A López Obrador, a Alito o a Marco Cortés? La dejo tarea. Y luego viene Xóchitl Gálvez, también tratando de cuestionar la honestidad de la Cuarta T, y de repente le salen los documentos de 1.400 millones en contratos buenos y malos, iniciados. Se derrumba gran parte de la carga discursiva de la candidata presidencial panista, que es parte de la crisis que están viviendo. Solvio, tú fuiste el primero en poner sobre la mesa un nombre ya pensando en el 2028 y pues sí, definitivamente en 2 o 3 años vamos a estar ya metidos otra vez en la carrera por la sucesión en Tamaulipas. Después de los resultados del pasado 2 de junio, ¿ven ya ustedes nombres pensando en el 28 de los diferentes partidos políticos? A ver, por ejemplo, en el PRI y el PAN. Tú, el PRI, ya sabes tú. Aquí, Para Tamaulipas, sí. Para la gubernatura. Está muy lejos. Mira, yo otra vez siempre he creído que las candidaturas le voy más a las que se construyen. Bueno, precisamente tendría que empezar a construirse ya. ¿Cuántos años de este gobierno? Y con la probabilidad de que va a ser mujer. Por eso. Con la probabilidad que va a ser mujer. Otra vez un ejemplo. Si en el 2017 Américo lloraba en el café, ¿quién hubiera pensado? Nadie. Pero se construyen. Es la virtud y la suerte, dice Maquiavelo. Virtud y suerte. Posibilidad y probabilidad. ¿Quién tiene probabilidad? Pues que porque es senador, que porque es secretario, que porque va a ser director de Pemex, pues es una probabilidad. Pero tiene posibilidades. La podrá construir, es otra cosa. Por eso no hay un futuro, hay futuros. Porque depende de lo que hagas y la suerte. Pero en el PRI, ¿a quién verías tú? No es tendencial. En el PRI, ¿a quién verías tú? Viene una aduana. Y a partir de entonces,
podemos acercarnos más a tener una noción de las cosas. Es el 2027. Pero no sería ya muy Te cerca pongo un de... ejemplo. Estás hablando del 28. Precisamente del 27 al 28 construyó una candidatura. ¿En cuánto tiempo fue candidato? Y no le fue muy bien. Meses. 6 puntos. Perdió 6 puntos, estuvo muy cerrado. Ahora, imagínate que en el 2027, voy a poner un ejemplo a una persona que yo estimo mucho, lo conozco muy bien, Juan Carlos Sertuche. Juan Carlos Sertuche del Movimiento Ciudadano es candidato a alcalde por Reynosa. Gana Reynosa. En el 27. Vamos a suponer. ¿Sí? Sería un candidato fuerte a la gubernatura. Si gana Reynosa, que es el municipio que tiene más electores. A lo mejor no sería fuerte, pero sí será probable. Sí, probable, exactamente. Entonces, hay actores de relevo. Viene un nuevo partido. No sabemos qué vaya a pasar con ese nuevo partido. Si vaya a cuajar, si vaya a ¿El que ustedes están proponiendo? ¿O es otro? Ese es otro. Yo me sumo al tuyo. Totalmente. El de la marea rosa. Sí, sí, vamos a andar todos de rosa. Entonces, pueden llegar nuevos actores. Secretario General, ¿qué pueden pasó? irrumpir el escenario. Secretario General, ¿qué pasó? Presidente. Pueden irrumpir el escenario nuevos actores que no estamos viendo ahorita. Pero a ti, ¿a quién te gustaría desde tu perspectiva del PRI Mira, renovado? Me gustaría alguien que supiera leer y escribir para empezar. Ya sería ganancia. Sí, mucha ganancia, pero demasiada. Hay mucho intelectual ahí, no, tampoco hay que... No, en todos los partidos. O sea, que el próximo gobernador, pues... Hace rato mencionaste una lista larga de gente del PRI. ¿Alguno de ellos los ves? Es que nadie... Los triunfos, derrotas en la vida ni en la política son para siempre. Esperemos que sea un rebote en el PRI, que no sea el pozo. Ojalá que en 2027 no estemos aquí platicando, no, pues ya el PRI ya perdió el registro, pues ya valió. Hay que esperar, hay que ver cómo hacen las Todavía cosas. le alcanza para varias elecciones. Probablemente. ¿Y se podría probar con otro liderazgo emanado de la ciudadanía, no tan accidentado como el que fue el de Xochitl? ¿Algún personaje de la...? Mira, el PRI, hay un dato que poca gente analiza. 2017. El 2017 quitó de sus estatutos un candado para que un ciudadano, sin militarse, sin tener un cargo de elección popular, pudiera ser candidato. Y fue José Antonio Meade. Ahí hubo un rompimiento en el partido, pero todo el mundo lo que hicieron fue hacer una huelga de brazos caídos. ¿Y sabes dónde fue la asamblea? En Campeche. ¿Y sabes quién era el gobernador? Alito. ¿Y sabes quién dio un discurso al seminario y felicitó al presidente del partido porque quitaba los candados? Alito. Pues entonces, ese PRI, vaya, aquella línea del poema 20 de Pablo Neruda, nosotros de entonces ya no somos los mismos. Ya no somos los mismos. El PRI ya ha perdido identidad, ha perdido todo. Es un partido que tiene que deshacer todo y volver a reconstruirse. Es difícil, sí, claro. Pero bueno, para lo que viene en el futuro, si se logra un buen liderazgo estatal, si se logra tener buenos candidatos jóvenes, sobre todo en el 27, si se logra recuperar algunas alcaldías, si se logra tener más posición en el Congreso, si se logra subir la votación, puedes ser competitivo. No lo lograste, no eres competitivo. Ahora bien, ¿con quién te alías? Yo no veo al PAN queriendo salir nuevamente con el PRI, ya lo dijeron los dirigentes que están buscando. El Movimiento Ciudadano ya nos mandó decir Dante y Juan Carlos aquí en Tamaulipas que no quieren saber nada del PRI. ¿Por quién te quedas? Morena, pues ya están allá todos, ya para qué nos quiere el partido. Entonces ya no hay. Ir solos, pues hijo, hermano, va a estar bastante
cuesta arriba, pero no es posible. El PRI es un partido resiliente. ¿Qué tanto le aguante? No sé. Y en el PAN, saludo a los amigos panistas, pero creo que tiene un problema. Se han pasado todo el tiempo defendiéndolo a sus líderes y no han sido oposición. Se les ha dificultado por diferentes circunstancias de lo que está pasando actualmente en el escenario ser oposición. Entonces Morena es el dueño, amo y señor del escenario. Es Morena. El partido de moda, el partido que está en el poder, el partido que de todo resuelve, es Morena. Le podrá continuar, podrá resistir. Bueno, yo soy muy creyente y apoyo a que haya alternancias, a que haya división de poderes, a que haya libertad para votar y los programas sociales estén regulados. Mi visión es esa. ¿Por qué? Porque hasta se ayudan los partidos. Si el PRI fuera en una posición, pero no una posición de esas beligerantes, que si rijosa, el gobierno quiere hacer una campaña contra el dengue se ponga a defender a los mosquitos, pues no, esas oposiciones no sirven. Pero si tú ayudas a señalar errores de acciones de gobierno, ayudas mucho al gobernante y ayudas a la población y te ayudas tú como partido. Ojalá se dé la profesionalización de cuadros y ojalá se dé la cultura política que tanta falta nos hace. Al final de cuentas todo el mundo ve a los partidos, a las instituciones, ve a los candidatos, a las personas, ve el escenario, pero poca gente voltea a ver a lo más importante, lo que hace la democracia, los electores. Nadie ve eso, nadie. ¿Quién? Si tú le preguntas quién puede ser candidato para el 2028, vamos a hablar de políticos, pero si yo te contesto cómo va a estar el humor del elector, el clima social para entonces, esa es la respuesta. ¿Cómo se hace? Con un buen gobierno. Está a tu favor y puedes seguir tu partido adelante. Y ojo, los votos, las boletas, el elector en cada elección las puede convertir en piedras de papel y aventárselas al partido que hizo mal los gobiernos. El PRI lo sacaron feo. Las etiquetas que nos dejaron van a durar mucho tiempo. El PAN creo que está pasando la misma suerte. Sí, son los partidos con más negativos. Sí, definitivamente, nadie me puede negar, las encuestas lo muestran, pero el PRI es el que más está. Y el PAN está en la misma suerte. Y Morena es un partido hegemónico actualmente, esperemos que no se convierta en partido único. Y yo sí tengo esperanza de que, como comento la presidenta, que es de la clase media ilustrada, pues no que sea como Cárdenas y que no haya maximal, simple y sencillamente que haga como el gobierno y que nos vayan bien los mexicanos. ¿Maestro? Nombres para el 28. Tomando en cuenta esto que dice Pedro, que pues hay muchos indicadores, muchos factores que nos hacen pensar que a lo mejor la candidatura tendría que ser para una mujer. Mujer. Pues se ha manejado mucho eso y es una narrativa, por supuesto, impulsada desde desconocidos espacios. Pero pues falta mucho. Falta cómo piense la presidenta del Partido Nacional. Esa sería una buena pregunta. ¿La pondrá ella? ¿A quién? ¿Cómo se elegirá de Morena candidato? Eso es una pregunta. Primero tienes que cumplir con lo que dictamine la autoridad electoral. Sí. En esa camada vienen 6, 8 o 10 candidatos a gobernadores. Tiene que ser mítimo, eso es, ¿no? Habrá que ver cómo está el mapa electoral. Evidentemente no creo yo que cambie el método que va a ser encuesta, ¿verdad? Y en la tirada, yo en el PAN no veo una figura así posicionada y con posibilidades que la senadora San Miguel, que acaba de ser electa
Que ya ha hecho dos campañas estatales, ya por lo menos ya la viene conocen. con una enfilada, casi 400,000 votos en esta elección, pues ya va Y pintando. tiene buena imagen. Sí, no tiene, digamos, señalamientos funestos graves. Me parece también que estarán en la final, no sé si lleguen, tanto el Truco, que también va a ser diputado federal, y trae en la bolsa un capital de boletas electorales, pues más de 600,000 votos sacó. Entonces, creo que también habrá que anotar naturalmente, o sea, independientemente de cómo venga o cómo vaya, él ahí va a estar. Digo, para los que hacemos especulaciones políticas o en su caso proyecciones o perspectivas, no podemos dejarlo fuera. Me parece que también estaría en esa misma ruta de incorporarse como finalista de la disputa por la gobernatura en el PAN, el diputado también federal Chucho Nada, que fue el único que ganó la mayoría de los 8 distritos panistas en el estado, que gobernó muy bien 6 años el puerto. Y ya no veo otro más, digamos con posibilidades. Es una carga. Sí, serían 3. Del PRI, pues yo creo que va a seguir con la tendencia de ir con el PAN en coalición. Ya lo creo. Sí, yo creo, pues es que es lo más fácil, porque si va solo, No. va a sacar 10,000 votos. Sí. Yo creo que va a optar por la alianza. Y por eso hay que... ¿Y quién en el PRI? Ahorita si quisiera lanzar, pues los de siempre. Nuestro amigo Enrique Cárdenas de la Avellano. ¿No le alcanza? No digo, no tiene interés. Hay una voluntad. Ramiro Ramos está muy insistente. Ramiro Ramos va a todas. Ramiro Ramos va a todas y ahí está siempre y quiere y que no quiere y que es doctor en administración pública y que comenta libros, quiere. Sí. O sea, no, Paloma también hay que incorporarla por su cargo y relevancia. Pues va a ser el cargo más relevante. Va a ser la única diputada priista en el Congreso. El PRI, si no hay una persona que gane en el 2027 una alcaldía, no va a tener candidatos. Falta, ¿no? Pero y en Morena, pues yo veo muy enfilada a Olga, la tan pequeña. ¿Por qué? O sea, haya sido como haya sido la gran mayoría. Y ahí está, y va a estar cerca de la presidenta. ¿Por qué? Porque ellos son así, esas enseñanzas en el PRI son fundamentales y ricas para la nueva militancia de Morena, ¿no? Son habilidosos y son Mañosos. experimentados. No hay que ser peyorativo, no pueden acusar de misóginos. Me parece que también habrá que anotar a Maki. Y si no la anotamos nosotros, ella se anota. ¿El verde puede ser? ¿Podría ser candidata del verde? Sí. Sí. Y otra te convierte en un actor relevante para... Me parece que incluso también se va a notar forzosamente la Borrega López. Ganó en mayoría y él va igual a todas. A ver qué saca. Me parece que también habría que anotar arriba o abajo o en medio a Carlos Enrique Cantú Rosas, diputado de mayoría, con un caudal electoral cincho ahí en Laredo, con su hermana gobernando, con recursos. ¿Pero quién será él o la hermana? No, Carlos, el diputado federal. La hermana. La hermana también habrá que anotarla, pero creo que en menor escala. Pues no podemos, no estamos en la monarquía de dar 2 hermanos para mí, oye, cordura, ¿no? Como en alguna ocasión, sí. Como en algún tiempo que ya no quisiéramos recordar, se estilizó. Bueno, pero como que alguna vez regresó, creo. Bueno, y no hay, no veo más. Me parece que también pudiera incorporarse porque él se vinculó mucho a los grupos políticos nacionales, el exalcalde de Madero,
Adriano Ceguera. Tiene muchos vínculos con la familia de la lideresa. Luján, precisamente. Sí, de Luján. Aunque haya perdido. Alcalde de Luján. Sí perdió, pero perdió en condiciones, digamos, muy honorables, ¿no? Lo sacaron 1 mes y medio de la campaña y se quedó a 1000 y tantos votos contra un PAN que venía súper contraencarrerado, ¿no? 6 años de gobierno excepcional, ¿no? En Tampico, y él va. Entonces, me parece que salió ileso de esta campaña Oseguera. Y ya no veo más. Claro, no faltará esos que van a todas, alcaldes, unos alcaldes acá de Güemes, del 4 Distrito, que van a salir de la busca. Diputados. Por el PRI, el alcalde es el PRI, ¿verdad? Es el único, ¿no? Sí. O sea, sería un candidato también. Pero acuérdate que de ahí viene Américo Villarreal Guerra, de Güemes, no crean que... O sea, origen aquí no es destino, política no, es otro rollo. Eso es también otro principio de la política que hay que analizar muy bien. Nosotros entramos ahí, no, es que naciste aquí, vas a ser... Ya se democratizó la lucha por el poder político y eso en mucho se lo debemos a Andrés Manuel López Obrador. Así como Portes Gil democratizó el poder e hizo a un ejidatario, Magdaleno Aguilar, gobernador, el presidente Andrés Manuel López Obrador puede ser gobernador a pero tuvo un candidato vendedor de combustibles de origen irregular, vulgo huachicol. Tula ya tuvo un candidato a vicepresidente de la República, Francisco José Gómez con Madero, y el hermano Emilio fue secretario de Gobernación, igual que Portes Gil. Esa es otra de las élites que hay que estudiar. Estudiar. Yo lo he estudiado superficialmente, pero... Sí, interesante estudiar. Te decía que hay un actor relevante que vino otra vez a abrir, a romper el escenario, que se van a presentar muchos. Es como, dicen los griegos, Deus ex machina, que viene, baja del cielo uno en las horas de teatro y es el que resuelve los dilemas. Hay un actor importante, Eugenio Hernández. ¿Para qué te gusta? Era para gobernador. No. Si Eugenio es candidato a diputado federal, no creo que haya quien le gane. ¿En dónde? En el distrito de Victoria. Si Eugenio es candidato a alcalde, no hay quien le gane. Esa es mi apreciación personal, más allá de la amistad y el afecto que le tengo, pero es un candidato potente, que le dio más de 100. A lo mejor dependería por qué partido, ¿no? Le dio más de 100,000 votos al Verde. En ese tenor y en esa tendencia, pues se incorpora a Tomás Yarrington. ¿No se gana el Verde? Pues gana, le cae. Con los dos, imagínate en la boleta, con el PRI. ¿Tendría problemas de financiamiento, mi estimado? A la campaña. Pues es como si fuera Badler candidato a Puebla otra vez. Y se va a dar. Vendemos una hidroeléctrica. Eso. Entonces, va a haber candidatos. Pero pone sobre la mesa Eugenio pensando que pudiera influir en el. Bueno, es que el 28. El Verde en esta elección no le fue mal. No. Va a tener una bancada sólida en el Congreso del Estado. Y aparte, digo, conozco a Manuel Muñoz, es un buen operador. Y llegó como un partido y potente romper en el escenario y puede tener crecimiento. Manuelito. Movimiento Ciudadano es otro partido que puede tener el crecimiento. Oye, a Manuelito no lo saques también de la candidatura a la gobernatura por el Verde. Pienso más en Maki o el hijo. ¿Quién? Maki o el hijo. No, ellos van a ganar, ellos no sabemos perder. Pero en fin, como te comento, está largo el tramo, falta la aduana del 27. En la aduana del 27 se van a definir muchas. Imagínate, ahorita no hay ningún secretario que se pueda pensar. Después de que Tomás Yarrington perdiera la alcaldía como siendo alcalde, perdió contra el PAN y llegó Sampaio, ¿quién iba a pensar que Tomás iba a ser candidato al gobernador? ¿O quién iba a pensar si los ponía el presidente, los nombraba el presidente de los candidatos, y hay una consulta en la base que se fíjate que muchas cosas pueden cambiar. Ese de donde Tomás Yarrington es un análisis un tanto
fragmentario, porque Omar Zamorano pierde la presidencia municipal porque Tomás apoya al PAN, Sí. pensando muy certeramente que Omar Zamorano iba a ser el candidato a la gobernatura. Y ahí lo descarrila. Es decir, no pierde Tomás. Ahí justamente se define la carrera y el futuro político de Tomás. Él, al desbarrancar a Omar Zamorano, un hombre noble, bueno, que todavía, creo, no ha percibido lo que pasó ese negro día para él, fue donde nace realmente la carrera política que le lleva la candidatura a Tomás Llano. O sea, ahí no perdió Tomás, ahí ganó. Discúlpame, No, por favor, muy pero fuerte para ti. A lo que me refiero es que en la verdad histórica perdió Tomás, en la verdad política ganó Tomás. Ganó. Entonces esa es la gran diferencia, la famosa razón de Estado. Pero nadie daba el crédito que Tomás, que venía de perder, no perdía, y que no conocía al presidente Zedillo, y como estaban las condiciones, le ayudó mucho que en 97 Zedillo perdiera el Congreso. Zedillo no tenía formación política, ni periodista, ni nada, y quiso calar con las consultas aladas, y es como llegó Tomás. Pues la conclusión es que, si bien se ve cerca el 28, hay todavía Una aduana y bastante tiempo en el que pueden pasar muchas cosas. Muchas gracias otra vez por su participación. Seguramente nos volveremos a encontrar pronto. Esperemos que sea pronto, Me quiero maestro. No. Mira, es un honor siempre. Al contrario. Ahí está, termina en paz la discusión. Al contrario. Gracias. Gracias al Expreso. Gracias, ¿Y como salimos siempre. de La Razón o no? Sí, en todas las plataformas La de Razón Grupo y el Editorial. Expreso. Gracias, nos vemos en la próxima.